Te bendigo. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos creen que estamos en victoria? Porque vencimos al frío. Amén. Amén. Bueno, cuando estaba pensando en la palabra, y estaba meditando, mejor dicho, en la palabra para hoy, decía, bueno, Señor, una característica que hable de vos, ¿no? Que hable de tu identidad, porque como saben, ya empezamos este año hablando de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad en Dios. Y ahora estamos viendo quién es Dios, ¿no? Y hablaba el pastor, hablaban los ancianos también en este último tiempo de Dios como un Dios Padre, del Espíritu Santo, de Jesús. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué predico? Porque, Señor, mostrame, revelame. Y me traía esta pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para mí? Más allá de lo que otro predique, de lo que otro viva de Dios. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es el Dios que estás viviendo, no? Y muchas veces nosotros decimos creer en un Dios todopoderoso. Por algo estamos en la iglesia, por algo congregamos, pero muchas veces queda en eso, queda en el decimos creer, ¿no? Decimos creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que siempre está presente, que me ama incondicionalmente, pero ante la primera circunstancia que atravesamos, nos consume la duda, el temor, llevándonos muchas veces a la depresión, al enojo, a la frustración, ¿no? Frente a la circunstancia terminamos viendo a Dios pequeñito. Lo vemos a Dios pequeño frente a la montaña de problemas. Entonces decimos creer en un Dios todopoderoso, pero frente a la circunstancia es un Dios de bolsillo, ¿no? Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Termina siendo un Dios pequeño. Entonces, ¿de qué tamaño me hacía acordar Dios, ¿no? Una predica que habíamos tenido con los jóvenes ya hace un tiempito atrás, ¿de qué tamaño es el Dios en quien yo estoy creyendo? Porque Dios no tiene límite. Somos nosotros quien le ponemos los límites. Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso realmente. Dios es sublime, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo no puedo creer en ese Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que frente a la circunstancia, mi Dios es pequeño, mi Dios entra en mi bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo meditaba en esto, ¿no? Y decía, nuestra fe es tan limitada que no puede ver más allá. No podemos confiar en el autor de la historia, porque Dios ya todo lo escribió, o sea, Dios ya sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. O sea, ya está escrito, pero no podemos confiar en el autor. Lamentablemente creemos en un Dios limitado, en un Dios pequeño, y esto no permite que podamos ponerlo en primer lugar. Porque muchas veces todos escuchamos, ponelo a Dios en primer lugar, ponelo a Dios en primer lugar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no lo pongo en primer lugar. Y yo quiero que esto lo lleves a poder meditar sobre esto, a meditar, a mirarte para adentro, a mirar tu vida, más allá de lo que te diga el líder, lo que te diga el pastor. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque al fin y al cabo la salvación es personal. Nosotros podemos ir a buscarte, podemos querer levantarte los brazos, podemos decirte, vení a la iglesia, esforzate, llegá, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero si vos no lo crees, hasta ahí llegamos. Si vos no podés ver a un Dios todopoderoso, si vos no podés creer en un Dios que todo lo puede, en un Dios que te ama, hasta ahí llegamos. Muchas veces, al dudar del poder de Dios, yo termino confiando en lo que yo puedo hacer. Termino confiando en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi familia. En eso deposito mi confianza y a eso es lo que termino sirviendo. Yo dudo del poder de Dios, entonces no lo puedo ver como un Dios todopoderoso. Termina siendo un Dios pequeño en mi vida. Y termina poniendo confianza en mis fuerzas.
quiero que me acompañes a leer Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria, y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Amén. Qué loco, ¿no? Porque nos gusta predicar sobre un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios de misericordia, un Dios Padre. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero pierdo de vista quién es Dios. Venimos todos por un milagro, venimos todos por el pan y los peces, venimos, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, yo quiero. Yo sé que dicen que vos podés, yo quiero sanidad, yo quiero un trabajo, yo quiero esto, yo quiero otro. Pero este es el Dios de la Biblia. La magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, es el reino, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. Este es el Dios de la Biblia, el dueño de todo. Y te invito a que hoy podamos creer en este Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 10:17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe soborno. A mí me encanta esta parte donde dice Dios de dioses con minúscula. Esos dioses son los que inventamos nosotros. Porque Dios hay uno solo. O sea, Dios real hay uno solo. Y los dioses los inventamos nosotros, poniendo en el lugar que le corresponde a Dios lo que no tiene que ir. Ahí es donde la circunstancia, mi hijo, mi familia, mi trabajo se convierte en mi Dios. Mi economía se convierte en mi Dios. Pero dice la palabra, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¡Wow! Me encanta escuchar sobre Dios Padre, me encanta escuchar sobre Dios sanador, pero dice la palabra que Él es Señor de señores. Y esto ya es otra cosa, ¿no? Porque es lindo escuchar sobre un Dios que me ama, pero acá está hablando la palabra de un Dios Señor, que no es lo mismo. Yo meditaba en esto y wow, porque es tan importante que nos sea revelado quién es Dios. Porque si yo entiendo que Dios es Dios Padre, automáticamente me modifica mi identidad. Porque si yo entiendo que Dios me ama como Padre, que Él es mi Padre, automáticamente me hace a mí hijo. Ahora, si yo comprendo que Dios es Señor de señores, automáticamente me hace a mí siervo. Y esa parte no nos gusta. Esa parte es la que no nos gusta. Pero este es nuestro Señor, el que está sobre todo, al que nosotros elegimos, porque esto es por elección, al que elegimos servir, por el cual lo dejamos todo, aunque el mundo no lo entienda. Aunque muchas veces tu entorno no lo quiera entender. ¿Otra vez vas a la iglesia? Sí, porque este es el Dios en el que yo creo. Amén. Yo la otra vuelta me acordaba, meditando en la palabra, me acordaba porque nosotros antes vivíamos en Alejandro Cor y la casa que tenemos da al campo. Literal, al campo. O sea, yo veo campo, no veo una sola casa. Y me acuerdo de una vez que pasó que había una tormenta, ¿vieron como la tormenta que pasó este fin de semana? Que era rayos. Bueno, entonces yo me acuerdo de estar parada en la puerta de la casa que daba al campo y ver cómo caían los rayos. O
sea, era de noche, todo oscuro. Los que estuvieron en el campo alguna vez, todo de noche, no ves nada. Y se veía por la luz de los rayos. Yo decía, wow. No sé si alguna vez se detuvieron en eso. A mí me impactan los rayos. No es que me den miedo, pero la fuerza que tienen. Y no sé si alguna vez se detuvieron a pensar eso. Ese es mi Dios. Mi Dios no es pequeño. Mi Dios es ese Dios, el que tiene la fuerza de rayos. O sea, no sé, a ustedes, bueno, la otra vuelta los pastores contaron también que les cayó un rayo ahí nomás. Y te tiembla todo, hay veces que tiemblan las cosas de solo caer un rayo. Ese es tu Dios. Dejemos de ver a Dios como un Dios pequeño. Eso yo creo que es al menos para mí es como lo más tangible, porque quizás sí, yo veo las olas, veo las montañas, los mares, los ríos, no sé, pero un rayo caer te da respeto, ¿no? Pero ese es tu Dios. Ese es tu Señor. Dice la palabra, no dice la palabra, miento. Busqué el significado de la palabra Señor. Y dice, señor Google, dice que viene del hebreo de la palabra Adonai y significa que Dios es el gobernante, el dueño y el amo de todo. O sea, que nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro Señor es reconocerlo como gobernante, como dueño y amo de todo. ¿Qué quiere decir gobernante? Porque no es lo mismo. Gobernante, que ejerce autoridad, poder o dominio sobre otros, dirigiéndolos y guiándolos. No es cualquier cosa. Es que Dios ejerce la autoridad sobre tu vida, dejar que Dios ejerza la autoridad sobre tu vida, que te dirija y que te guíe. Dueño significa que posee el dominio o señorío sobre algo. Él es tu dueño. Por eso yo quiero, vamos a orar igual, vamos a orar porque yo quiero, realmente esto es algo que va a impactar en nuestra identidad. Esto no es, bueno, sí, Señor, Señor de señores, Rey de reyes, no. Que realmente se ha revelado tanto en tu vida como en la mía, porque va a cambiar la forma de ver a Dios. Que empecemos a verlo a Dios con respeto. Señor, vos sos el Señor de señores. Vos no sos un diosito. ¿Para qué? Para que vos te agarres de la palabra y en el momento en el que venga la duda, porque va a venir, porque el diablo sabe por dónde entrar, frente a las circunstancias que vos digas, ok, sí, vos decís esto, pero la palabra dice que mi Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene poder de rayo, ese tiene el poder sobre todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias, papá, gracias porque sabemos que tú estás hablando en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papá. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar, Señor, que vengas, que te pases en medio nuestro, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú inquietándonos, que seas tú trayendo tu revelación, porque dice tu palabra que toda sabiduría proviene de ti. Y lo creemos, Señor. Te pedimos, Padre, ahora en esta hora, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de distracción, que todo aquello que se quiera levantar para arrebatar la bendición, ahora quede inoperante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestro espíritu y queremos ser esa tierra fértil, Señor, donde tu palabra caiga y dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén y amén. Amén. Bueno, dueño, ¿qué es tu dueño? Esa no es muy difícil, ¿no? Amo. Esta palabra creo que suena, es la más fuerte. Propietario, porque dueño, bueno, puede ser dueño de todas mis cosas, ¿no? Pero amo quiere decir propietario o poseedor de otra persona, como en el caso de la esclavitud. Y esto no es cualquier cosa, porque acá es donde nos toca
mi ego. Acá es donde me toca la identidad. Porque nos cuesta verlo como nuestro amo. Nos cuesta. Nos cuesta sujetarnos. La primera autoridad que tenemos es nuestros padres. Y de chiquitos ya aprendemos a rebelarnos. Imagínense, ¿no? Poder empezar a verlo a Dios como nuestro amo, como nuestro Señor. Impacta en nuestra identidad directamente. Así como entiendo que Él es mi papá y yo soy su hijo, joya, me encanta. Ahora, Él es mi Señor y yo soy su sierva. Él es mi amo y yo soy su esclava. Porque esclavitud, esclavo y siervo es lo mismo. Vamos a leer Romanos. Sé que suena fuerte la palabra, pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice Romanos 6, 22 y 23, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Wow. Cuando me es revelada la identidad de Dios como mi Señor, puedo comprender que yo nada soy sin Él. Nada soy fuera de Él. Nada. Dice, encima me encanta porque dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos éramos esclavos del pecado? ¿Cuántos muchas veces dentro del camino de Dios? Porque no es, bueno, ahora soy cristiana, ahora voy a la iglesia y soy perfecta, ya no peco. Mentira. Muchas veces estamos en esta situación siendo esclavos hoy del pecado. Pero dice la palabra de Dios, dice: porque la paga del pecado es muerte. Solo nos lleva a la muerte. Pero Dios nos hace libres de la muerte. Y dice: y hechos siervos de Dios. O sea, sí, Dios me liberta, me hace libre de mi pecado, pero al mismo tiempo me hace sierva de Él, trayendo fruto de santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, ¿cómo no vamos a servirle a Dios si realmente nosotros creemos, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a verlo como mi Señor si es quien me restauró? Si es quien me sacó de la depresión, si es quien me sacó de los ataques de pánico, si es el que me regaló la vida de mi hijo, ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a servirle? Salmo 112, 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y yo buscaba el significado, porque muchas veces está en la Biblia bienaventurado, ¿no? Y el significado de bienaventurado, un sinónimo es afortunado. Afortunado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Afortunado sos cuando podés hacer la voluntad de Dios. Porque dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Somos afortunados cuando hacemos la voluntad del Padre. Cuando hacemos lo que a Él le agrada. Y no solo nosotros somos afortunados. Después hay promesa en la palabra, porque dice: y su descendencia será poderosa en la tierra. O sea, no solo soy yo afortunada cuando hago la voluntad de Dios, sino mis generaciones son bendecidas. Mis generaciones quedan guardadas bajo su mano. Mateo 7, de 21 al 23, hoy paseamos un poco por la Biblia, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy fuerte y este versículo es muy conocido. Pero no sé si realmente lo entendemos. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia y estamos, sí, amén, amén, amén? Pero nunca dejo entrar a Dios en mi vida. Nunca conozco a ese Dios al cual digo amén, 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 sí, Señor. Pero vuelvo a mi casa y vivo la misma vida. No basta con declarar con mi boca. Se me tiene que ser revelado. Decilo conmigo, revelado. Amén. Lo tengo que vivir. Lo tengo que vivir. Tengo que realmente comprender que Dios es mi Señor. Porque si no, no hay manera que hagas la voluntad de papá. No hay manera. Porque terminamos haciendo nuestra voluntad. Cuando comprendemos que Dios es nuestro Señor, comprendemos que nunca se trató de hacer lo que yo quiero. Nunca se trató de hacer, ay, a mí me parece, y yo lo veo. No, siempre se trata de hacer su voluntad. Y si la primera a vos te viene así, bueno, yo tendría que hacer esto, no lo hagas. Espera un poquito. Aunque sea, date ese tiempo, espera un poquito, que después Dios te va a mostrar. Dios te va a confirmar. En Mateo 21, a partir del 28 al 32, también es una parábola muy conocida. Se llama Parábola de los dos hijos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y habla Jesús, ¿no? Dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, o estoy leyendo mal, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, los discípulos habla, Dijeron los discípulos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. No importa cuántos años de evangelio tengamos, si cuando Dios nos toca la puerta, si cuando Dios te inquieta, le seguimos diciendo que no. No importa cuánta sabiduría creamos que tengamos, porque muchas veces caemos en eso de, ay, sí, yo ya lo sé. Sí, yo ya lo sé. Pero si no hago la voluntad de papá. Leímos en el otro versículo, decía, apartados hacedores de maldad, no los conozco. Si no podemos realmente vivir la voluntad de Dios en nuestra vida, Jesús va a decir eso. Y es muy fuerte esto. Es muy fuerte. A mí me impactaba porque realmente meditaba en esto, ¿no? Cuánta gente a veces llega nueva a la iglesia y tiene tanta hambre y revelación de Dios que vos ves que cambia su vida, que vos ves que empiezan a vivir a un Dios real, que vos ves que empiezan a llenarse de Dios, y buscan una prédica, y buscan una canción, y Señor, mostrame, y no te faltan un culto, y se agarran tanto de Dios. Y vos ves cómo empieza Dios a obrar en su vida, se abren las puertas de trabajos, si había enfermedad y sanidad. Vos ves eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando años y años vivimos en el Evangelio y no lo vivimos?
cuando no podemos entender que se trata de Él, que Él es nuestro Señor, que se trata de su voluntad, de su reino, que no se trata de edificar nuestro reino, no se trata de edificar mi casa, de edificar mi auto, de edificar no. Seguimos perdiendo el tiempo cuando solo se trata de hacer su voluntad. Amén. Me encantaba esta frase, decía, si quiero vivir para Dios, no puedo vivir para la carne. Si yo realmente me determino a ver a Dios como mi Señor, no puedo seguir viviendo para mi carne. El ser siervo amerita a dejar de vivir para mi carne. El entender que Él es el dueño de todas las cosas. El entender que Él es mi Señor y que Él sabe el porqué de todo. El saber que Él está sobre todo. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo leo. El deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, nunca lo que yo anhelo va a tener que ver con la voluntad de Dios. Nunca. Porque yo siempre voy a anhelar las cosas terrenales. Yo siempre voy a anhelar, Señor, dame, Señor, esto, Señor, abrí, Señor, multiplicá, Señor. Siempre mis deseos van a ser carnales y nada tiene que ver lo de la carne con lo del espíritu. Nada. Mi yo siempre va a alejar las cosas del reino. Necesitamos realmente poder ver a Dios como nuestro Señor. Yo creo que es la base de todo. Que podamos hacer un quiebre en nuestra identidad. En este tiempo estamos hablando de identidad de hijo, de identidad de Dios, de identidad del Espíritu Santo, de Dios Padre. Pero vos, ¿quién sos vos en Dios? Sí, soy hijo de Dios y Dios me ama. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo que no podemos terminar de creer en Dios? ¿Qué estamos haciendo que ante la circunstancia nos tiembla un poco el piso y ya pongo todo en duda? Ante cualquier cosa, bueno, a Dios lo saqué de mi agenda. ¿Qué estamos haciendo? Y esto es como siempre, ¿no? La palabra viene primero a la canilla, ¿cómo era? El agua moja primero la canilla y después sale. O sea, primero viene para mí y yo la comparto con ustedes. ¿Qué estamos haciendo que no nos podemos determinar en un Dios real, en un Dios todopoderoso, en un Dios Señor? Que empecemos a tenerle respeto a Dios, porque sí, Dios tiene misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia, pero no dejas de ser Señor. En tu misericordia me tocas la puerta todos los días, pero sos Señor. Vos te mereces toda la gloria, toda la honra, porque me salvaste. Porque yo no sé por qué pasaron tantas cosas. Yo no sé por qué me golpeé tanto. Yo no sé por qué permitiste que pasen tantas cosas en mi vida que me lastimaron. Pero en tu soberanía yo confío que vos siempre sos Señor de señores y Rey de reyes. Y por eso te adoro. Por eso es que levantamos las manos, por eso es que saltamos, por eso es que hablamos de gozo. Porque tenemos que comprender, Señor, vos te merecés toda la gloria. Y yo ahora les voy a abrir el corazón. A veces nos pasa de estar acá adelante y ver a los jóvenes, a los adolescentes saltando. Y yo veo a la gente de atrás así. ¿Qué está pasando? Venimos a la iglesia a escuchar de Dios. Bueno, recibite todo de Dios, no pierdas el tiempo. Empezá a determinarte, porque esto es determinación, porque me pasa a mí, esto es determinación, es como yo siempre le digo a las chicas, ¿es determinarse a empezar la dieta? ¿A empezar el gimnasio? Bueno, es determinarnos a orar,
Es determinarnos a creer, es determinarnos a leer la Biblia, es determinarnos a comer de su palabra. Bueno, determinémonos, Señor, yo voy a creer en vos. Yo voy a creer en un Dios todopoderoso, en un Señor, no en un Dios, en un Señor al cual empiezo a adorar, en cual empiezo a levantar mis manos. En medio de las circunstancias, Señor, yo levanto mis manos porque yo te veo a vos como mi Señor, como el dueño de todo, porque sin ti nada soy. Sin ti nada soy. Y ahí es donde empezamos a dejar que Él empiece a ser nuestro gobernante, que Él empiece a guiar mi vida, que Él empiece a abrir los caminos, que Él empiece a ser dueño de todas las cosas, porque dice su palabra que nada es nuestro, que todo es de Él. Bueno, Señor, si en algún momento me creí que yo era dueña, bueno, Señor, te lo entrego, te lo vuelvo a entregar, toma el control nuevamente. Te entrego el control, no quiero nada yo. Quiero realmente que empieces a ser vos. Y ahí es donde Dios empieza a ser tu amo. Donde Él empieza a ser tu Señor. Cuando nosotros menguamos, cuando morimos a nuestra carne, porque como recién leíamos, nada tiene que ver mi yo, mi carne, con lo del Espíritu. Y te puedo asegurar que las cosas del Espíritu son 1000 veces mejor que nuestras cosas. Te puedo asegurar que cuando Dios empieza a tomar el control de tu vida, todo cambia. Todo cambia. Pero determinate a creer en un Dios real, en un Dios Señor, en un Señor. Señor, tú lo eres todo. Y ahí es donde vamos a empezar a vivir la libertad. Señor, yo me lleno de tu gozo. No sé qué está pasando, pero Señor, yo me lleno de ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en ti. Porque yo sé que tu palabra dice que vos estás sobre todas las cosas, que vos sos el Rey del cielo y de la tierra. Y empezás a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Por eso es tan importante que leas la palabra. Lee la palabra, aunque sea un versículo. Hay aplicaciones, hoy por hoy hay aplicaciones de la Biblia. Puedes llevar la Biblia en tu bolsillo, leerla en el colectivo, leerla en la cama antes de dormir. Hay aplicaciones que también te ponen la notificación con un versículo diario todos los días. Léelo, no lo saques. No saques la notificación porque te molesta. No, léelo. Empezá a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde te fortaleces. Donde la circunstancia viene, pero vos decís, pero tu palabra dice que vos estás sobre todas las cosas.